Hola John. Ahora sí, buenas, ¿qué tal? Buenas. Ahora, chicas, por favor, preséntense. Ok, mi nombre es Natalia. Estoy preparándome también como José a la carrera de nutrición. Un gusto. Bueno, mi nombre es Margarita. También voy para la carrera de nutrición, así como mis demás compañeros. Un gusto que usted nos esté apoyando. Bueno, buenas, mi nombre es Flor, también estudio nutrición y bueno, darle las gracias por estar aquí. Y yo me llamo Yasmín, también soy estudiante en la carrera de nutrición y estoy muy agradecida con usted por tomarse el tiempo para poder ayudarnos en este trabajo. Muy bien, John. Ahora paso a hacerte las preguntas. Preséntate formalmente, por favor, John, y dinos tu profesión y tal. Bueno, mi nombre es Jon Astegui, tengo 27 años, soy del País Vasco, que está en el norte de España. Y bueno, yo estudié al principio de todo hace años, cuando empecé la universidad, estudié magisterio de inglés, que esto mucha gente no lo sabe, soy profesor de inglés, pero luego vi que no me gustaba mucho con el paso del tiempo y decidí estudiar nutrición. Tuve como una etapa de transición en la que estaba pensando qué estudiar porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida de cara a un futuro. Y dije, mira, me encanta la nutrición, me encanta el tema del gimnasio, del entrenamiento y es cuando dije, mira, quiero estudiar algo relacionado con esto y me metí a estudiar dietética y de hecho lo he acabado este año y me encanta este mundo. Así que es un poco mi historia. Empecé con el magisterio y acabé siendo nutricionista o dietista. Muy bien, John, te voy a hacer otra pregunta. Ya nos los ha contado, pero quisiera que lo vuelvas a repetir. ¿Tienes algún grado académico adicional al título de licenciado en nutrición? La verdad que estudié magisterio, tengo el grado de magisterio de profesor de inglés, de educación primaria para niños y niñas de educación primaria y es lo que estudié al comienzo, pero he trabajado de ello, pero me he dado cuenta de que no era lo que más me gustaba. O sea, yo tenía como otra cosa en mente y lo que más me motivaba de cara a un futuro para hacer toda la vida era el tema de la nutrición y del entrenamiento. Entonces dije, pues como quiero dedicarme a esto y es lo que realmente me apasiona, lo que me gusta de verdad, pues voy a dedicarme a esto. Y es cuando me metí a estudiar esto y es lo mejor que he hecho en mi vida, yo creo. La mejor decisión de mi vida. ¿Tienes algún gusto por algún curso que hayas llevado cuando estudiabas nutrición? La verdad que me gustó, o sea, el último año, el segundo curso, me gustó muchísimo porque fueron asignaturas mucho más interesantes, en mi opinión. Es cierto que a lo mejor pues, no está tan centrado en lo que yo hago hoy en día, porque se aprende algo muy global, ¿no? Y luego tú tienes que especializarte, ¿no? Como quien dice, en algo que te gusta, ¿no? Entonces, sí que me encantó, pero yo creo que lo que más me gustó, y de asignaturas, digamos, fueron la fisiopatología, fueron la, me gustó muchísimo. No sé, pensaba que no me iba a gustar, pero me encantó. Me gustó mucho también la microbiología y Ujú. y la alimentación equilibrada, que es cuando aprendíamos a hacer dietas, a usar el Excel y a hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que me quedo con esas tres asignaturas de todo el curso. ¿Ha llevado algún curso nacional o internacional? La verdad es que no, o sea, todo lo que he hecho ha sido a nivel de la universidad o del instituto, pero nunca he llevado un curso internacional, o sea, la verdad es que no, sinceramente. ¿Cuál fue la universidad y su año de egresado? Pues ha sido justo este año, realmente, 2020, en junio, he terminado el grado y fue en Vitoria, que está en el País Vasco, en el Instituto de Francisco de Vitoria, tiene ese nombre. Así que ese fue el centro donde cursé mis estudios. ¿Cuáles han sido sus principales logros que ha tenido en su experiencia profesional? Pues en cuanto a logros, no es que haya tenido muchos, pero yo creo que al final un gran logro para mí es el poder dedicarme a lo que me encanta, a lo que me gusta. Para mí este ya es un gran logro, el poder hacer esto, el trabajar de esto. Después también, pues por ejemplo, el hecho de divulgar, ¿no? En redes sociales, a través de YouTube también, con mi canal, y para mí es un auténtico logro. Y de cara al futuro me encantaría dar ponencias, me encantaría ser un referente en este mundillo de la nutrición, ¿no? Y poder dar charlas, viajar, ayudar a la gente a aprender, enseñar, sobre todo formar a la gente. Y es lo que me gustaría y espero hacer. Sé que aún soy joven, ¿no? Porque bueno, como quien dice, me acabo de graduar, pero espero dar mucha guerra en este mundillo y poder llegar a ser un referente. Una última pregunta de mi parte. Durante su vida universitaria, ¿usted le hubiera gustado, como nos comentó, le gustaba, estaba estudiando otra carrera, ¿verdad? Yo estudié otra, sí, antes de estudiar nutrición estudié magisterio, sí, Vale. antes de graduarme en esto. Si no hubiera optado por nutrición, ¿cuál hubiera sido la otra carrera o otra afición que hubiera elegido? Pues esta es una pregunta muy interesante y yo creo que sin duda alguna, como me encanta el tema del deporte, hubiera elegido la carrera de ciencias del deporte.
O sea, me encantan las ciencias del deporte, me encanta el hecho de poder dedicarme a ser entrenador, el deporte en sí, la anatomía me encanta también, entonces yo creo que sería algo relacionado con el deporte sin duda alguna. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a hacer yo las preguntas. La primera pregunta sería, ¿presentó alguna dificultad durante su época de estudio? Pues así que recuerde, en cuanto a dificultades actuales, justo ahora cuando, bueno, yo aquí en el último curso, pues me tocaba hacer las prácticas, ¿no? de nutrición en una empresa y elegí Italia, me iba a ir a Florencia, de hecho me cogieron y todo, pero tuve la mala suerte de que pasó todo esto del coronavirus. Una vez estuve allí, porque iba a hacer las prácticas en una empresa de allí, de Italia, de Florencia, para terminar mis estudios. Y la dificultad más grande creo que ha sido esa, que justo pues estuve allí una semana y fue cuando pasó todo lo del coronavirus y el gobierno vasco, el gobierno de aquí de mi territorio, pues nos trajo de vuelta por seguridad. Entonces tuve que hacer un trabajo pues desde casa por el tema de la cuarentena y tal. Así que yo creo que ha sido pues lo peor que ha podido pasar en el curso y ha sido la mayor dificultad. El hecho de tener una idea de hacer una cosa fuera de aquí de España y al final pues no poder llevarla a cabo por el tema del virus. Yo creo que ha sido eso. ¿Qué le motivó a seguir el rubro en el que se ha especializado y cuándo le empezó a gustar? Bueno, pues yo estoy más especializado dentro de la nutrición, en la nutrición deportiva, que es lo que más me gusta, el hecho de los deportes y la nutrición. Y creo que lo que más me motivó a especializarme en esto fue que yo también siempre he sido deportista desde bien pequeño, desde los 5 años, pues como quien dice, mis padres me tiraron a la piscina, yo siempre he sido nadador desde pequeño y me ha encantado el agua, el surf y todos los deportes de agua. Por todo eso que he tenido, ese recorrido, esa trayectoria que he tenido desde pequeño, pues me decanté a estudiar nutrición deportiva o a especializarme en esto que estoy haciendo ahora. De hecho, o sea, sigo formándome porque esto es un mundo en el que tú no puedes nunca dejar de formarte y estudiar y seguir aprendiendo. O sea, nunca se deja de aprender. Pero creo que fue esa mi motivación por elegir esta especialización de la nutrición deportiva. El hecho de que yo siempre he sido una persona muy deportista y me ha encantado el tema de la nutrición deportiva o cómo influían pues los macronutrientes y todo lo que comía en mi cuerpo y en mi rendimiento atlético, y fue por eso que decidí pues especializarme en este área. ¿Qué problemas ha encontrado para posicionar su profesión en el área actual? Hoy en día, o sea, en cuanto a problemas, yo creo que es cierto que es complicado si tú no te mueves mucho en este mundillo, si tú no eres... O sea, veo que al final hoy en día es muy complicado o sea, encontrar trabajo, por ejemplo, aquí en España es complicado encontrar trabajo en una consulta de nutrición. Entonces, si tú no haces una labor muy grande por tu cuenta, en cuanto a divulgación en redes sociales, en cuanto a querer emprender en este mundo, en cuanto a hacer tu propio camino, pues yo creo que al final el problema más grande es el hecho de no especializarte en algo. Yo creo que al final es lo que más falla a la gente, que realmente hace la carrera pero luego no decide especializarse en algo. Entonces, la gente hoy en día pide esa especialización, pide algo en lo que tú destaques, en lo que tú te diferencias del resto de gente. Y si tú no demuestras que tienes más competencia o más ganas o más ilusión, más motivación que otra gente, pues realmente es muy complicado salir adelante en esta profesión. Entonces, yo creo que al final te tiene que gustar mucho, te tiene que motivar muchísimo y es lo que te va a diferenciar. Yo creo que ese es el mayor problema de la gente o el que yo tuve hace tiempo, pero al final pues supe solventar porque dije, mira, pues me voy a enfocar más en esto en vez de querer hacer todo, y yo creo que eso ha sido pues el mayor problema, pero bueno, ahora está resuelto. Pero bueno, os animo que si cuando acabéis la carrera que queráis especializaros en algo porque es lo mejor que podéis hacer realmente. Y por último, ¿qué soluciones tomó o propone frente a la pregunta anterior? Bueno, pues como he dicho ahora mismo, yo creo que al final la solución es que la persona en sí, el nutricionista, en este caso nosotros, seamos divulgadores o nos especialicemos en algo y queramos, digamos, enseñar sobre todo, tengamos ilusión, porque creo que eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Al final hay mucha gente que estudia una carrera y realmente la estudia sin tener una ilusión o sin realmente querer estudiar eso, ¿no? Yo veo mucha gente hoy en día en las universidades, en las carreras, que estudian una carrera pero no la hacen con ilusión, van a desganar a clase, y es cierto que hay días peores y mejores en la clase, o sea, no puedes estar todos los días motivado o motivada, pero sí es cierto que al final lo que estudias te tiene que gustar, ¿no? Entonces yo creo que al final el hecho de que te guste lo que estudias es muy importante y va a hacer que solventes todos los problemas que puedan surgir. Al final, si a ti te motiva este mundillo, sobre todo en la nutrición, pues vas a poder con todo, vas a afrontar todos los problemas. ¿Cuáles crees que son los principales errores que cometen las personas a la hora de alimentarse?
el principal problema, los principales problemas es que la gente, por lo que yo puedo ver hoy en día, lo que he visto con clientes, con gente que he trabajado, es que la gente no sabe comer bien, no sabe alimentarse, o sea, tiene muy poca educación nutricional. Es decir, la gente aún no sabe qué son los macronutrientes, algo tan básico como las proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿no? Entonces la gente es como que desconoce esto y no sabe y no sabe lo más básico de la nutrición. Entonces yo creo que el mayor problema es que la gente no sabe comer bien. Es como que hoy en día, por ejemplo, en los supermercados, tú vas a comprar comida y ves que hay un montón de ultraprocesados. Hay alimentos que son pura industria, que vienen empaquetados con una lista de ingredientes interminable, que la gente no entiende lo que llevan, o sea, no saben leer esa etiqueta. Entonces, no saben si es bueno, si es malo, si es apto o no, si es mejor o peor. Entonces, lo que hacen es comprarlo y comerlo, pero sin tener una conciencia de cómo afecta eso en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que al final el mayor problema es una falta de educación nutricional. Y esto creo que se debe a que en la escuela primaria, desde pequeño, no nos enseñan a comer. Es que no te lo enseñan. En la escuela, por ejemplo, aquí en España, no hay una asignatura de nutrición. No la hay. A no ser que tú por tu cuenta te lo enseñen en casa o tú por tu cuenta lo estudies, nunca aprendes sobre nutrición. O sea, no sabes alimentarte. Entonces, la gente llega a ser mayor, a cumplir 18 años, a ser mayor de edad, y no sabe cómo alimentarse. Entonces, yo creo que este es el mayor problema que nos estamos enfrentando, que hay que enseñar a la gente a comer. Y no es culpa de la gente, sino de la educación que no tiene, o del gobierno, que no pone una asignatura a modo obligatorio, ¿no? De nutrición, que mucha gente echa de menos. Entonces yo creo que es eso. Bien, la segunda, ¿cree que ser nutricionista es una de las carreras más gratificantes que hay? ¿Y por qué? Pues yo creo que, bueno, voy a responder con un rotundo sí. Creo que es una de las carreras más gratificantes porque yo, por ejemplo, poniendo mi caso como ejemplo, a mí siempre que una persona, una clienta, o un paciente o un cliente consigue un cambio, por ejemplo, una persona con sobrepeso que consigue adelgazar y consigue sentirse mejor, consigue cambiar su vida, sus hábitos, todo en general, cuando me dice, John, he conseguido el cambio, me siento mucho mejor, me siento más segura o seguro de mí mismo, puedo hacer esto, ahora me atrevo a hacer esto, a hablar con la gente, a socializar, a caminar, a hacer todo. Y eso a mí me llena mucho, o sea, me gratifica muchísimo. Es como que me siento genial porque veo que todo lo que hago tiene un sentido. Joder, pues estoy cambiando la vida de la gente, entonces es importante. Porque el cambiar a una persona, por ejemplo, poniendo un caso de sobrepeso, cuando una persona adelgaza y se siente mejor es que ya le cambias la vida por completo. Entonces eso me gratifica muchísimo y creo que sin duda alguna es una profesión muy, muy gratificante. Pero mucho además. Si desea estudiar en el extranjero, ¿cuál sería el país con más oportunidades para esta carrera? Es una pregunta un poco complicada porque nunca me la he planteado, pero yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos podría ser un buen país para estudiar esto, porque más que nada por la cantidad de gente que hay y sobre todo también por la cantidad de obesidad, sobrepeso y todo que hay, ¿no? Y al final yo creo que al final en Estados Unidos sería, pues, por decir un país, sería un buen país para dedicarte a ello. Porque hay que hacer un cambio. Es verdad que hay sobrepeso en todo el mundo, pero sí es cierto que en Estados Unidos es cuando más se concentra, ¿no? El hecho de la obesidad y todo eso. Entonces yo creo que donde está el mayor problema es ahí y es cuando hay que solucionarlo. En todo el mundo, por supuesto, pero así como respuesta a la pregunta, yo creo que en Estados Unidos. ¿Usted cree que la carrera de nutrición tiene como un futuro, algo así? Yo creo que tiene muchísimo futuro, pero muchísimo, porque hoy en día la gente cada vez está más concienciada de cuidarse, de comer mejor, de alimentarse. Y esto lo puedo ver cada vez más, porque hace años yo no veía a la gente con ese interés en la nutrición. Veía a la gente como que, realmente los nutricionistas eran pocos. O sea, no escuchabas hablar de nutricionistas. Y en los últimos años, sobre todo desde hace 3 añitos ahora, o sea, realmente se está poniendo muy de moda la nutrición. Y hay un montón de profesiones que tienen que ver con la nutrición. Entonces yo creo que al final es una profesión que tiene muchísimo futuro, pero mucho, y que cada vez más gente se lanza a estudiar, porque tiene salida laboral, para mí la tiene, y no solo de nutricionista, sino de divulgador, de formador, de profesor, o sea, tiene bastantes salidas, y yo creo que tiene mucho futuro, porque cada vez la gente se preocupa más por lo que come, y tiene más conciencia de lo que come, y quiere aprender más sobre lo que come, entonces yo creo que sí que tiene mucho futuro, y esta es nuestra labor, el enseñar a esa gente cómo alimentarse, cómo mejorar su vida, hábitos, salud, todo esto. Diga los 3 principales errores que comete un nutricionista con sus pacientes. Los 3 errores principales que comete un nutricionista, el primero de todos es que no conoce bien al paciente o a la paciente.
O sea, yo creo que el hecho de conocer a la persona a la que estás ayudando o tratando, ¿vale? Es súper importante, o sea, es lo más importante de todo. Porque al final cada persona es un mundo, hay que entender que cada persona tiene un estilo de vida, tiene unos hábitos, tiene unas necesidades, unos requerimientos. Entonces, si un nutricionista no está conociendo bien a la persona a la que va a ayudar, o sea, es un gran error porque no va a ser efectiva esa ayuda, o sea, no vas a conseguir ayudarle bien, de manera efectiva, de una buena manera. Entonces, creo que al final el primer error sería ese, el hecho de no conocer bien a la persona. Después, el segundo error es que no llevas un seguimiento del proceso. Hay muchos nutricionistas que a lo mejor plantean una dieta o unos hábitos a la persona, pero después se olvidan de esa persona. Es como que yo envío esto, ¿no? O sea, le ayudo a la persona, pero luego no sé nada de esa persona. No sé cómo le va, no le pregunto nada, no me interesa. Entonces yo creo que es un gran error el no llevar un seguimiento del proceso. Porque esa persona lo que necesita es que tú estés un poco encima de esa persona, ¿no? Que estés empujándola un poco, ayudándola, motivándola. Entonces yo creo que este es un gran error. Y al hilo de esto, que tiene que ver con esto, el tercer error es que el nutricionista, sobre todo al comienzo del cambio de la persona que acude a ti, tiene que ser un motivador, una motivadora. Tienes que motivar a la persona a querer ese cambio, a darlo todo. Y porque la persona al final, pues es verdad que tú si quieres cambiar unos hábitos, que es de lo que se trata, ¿no? De cambiar hábitos para que esa persona mejore su vida para siempre, si tú no le motivas desde el comienzo a esa persona, pues no va a aguantar mucho tiempo, ¿vale? Entonces la clave es que estemos ahí detrás para empujar, sobre todo al comienzo. Y yo creo que estos son los tres principales errores que comete un nutricionista y que debería tener en cuenta. Para usted, Dime. ¿cuál sería el aporte de nuestra carrera de nutrición en el rubro que se desarrolla para el bienestar de nuestra población? Pues yo creo que el aporte del nutricionista, de nuestra profesión, es vital en la profesión, pero vital porque, bueno, como he dicho en respuestas anteriores, creo que al final un nutricionista se encarga de mejorar la vida de esas personas, pero completamente, porque un cambio de hábitos y de salud mejora toda tu vida a nivel mental, psicológico y todo, porque al final no solo estamos cambiando el peso de una persona o la apariencia, sino lo estás cambiando la vida por completo. La manera de pensar, la manera de ver las cosas, la manera de hacer todo. Entonces creo que al final tenemos una labor muy grande como nutricionistas, muy importante sobre todo. ¿Nos podría recomendar algún profesional que usted conozca que tenga una labor destacada en el rubro que desempeña, que también nos sirva de referencia? Uno no, pero os puedo recomendar varios, más de una persona, realmente, para que tengáis de referencia. Mira, por ejemplo, aquí en España, en el área de nutrición, Sergio Espinar es un referente increíble, no sé si lo conocéis, pero es una persona increíble, creo que es canario, de las Islas Canarias, España, y es buenísimo, o sea, es una persona que basa todo en ciencia, y Sergio, la verdad que es un referente a nivel no solo nacional, sino internacional. Marcos Vázquez, no sé si lo conocéis, tiene el blog de Fitness Revolucionario. La verdad que es una persona, pues también otro referente para mí, increíble, con el que he aprendido muchísimo sobre nutrición, entrenamiento, salud en general. Después también Ismael Garancho, del que tengo aquí un libro que me ha llegado hoy. A ver si lo veis. Es este, El Requiem por una pirámide, que habla de nutrición y salud en general. Y es una persona también que aporta muchísimo en este mundillo. Después también, pues, Ander Iglesias, que José Luis creo que lo conoce. También es una persona que aporta muchísimo, un divulgador increíble, que aporta mucho por Instagram y por redes sociales y sin duda alguna es un referente también para mí. Yo también he aprendido mucho gracias a él. Y así que se me ocurran esos 4 de momento. Pero bueno, tengo muchos más, ¿eh? Después me acordaré de muchos más, pero así que tengo ahora en mente son esas 4 personas. Y mi última pregunta es, ¿qué nos podría recomendar para aprovechar al máximo nuestra vida universitaria? Bueno, pues yo os recomiendo que si queréis aprovechar al máximo esto, intentéis ir a ponencia. Es verdad que ahora está complicado con el tema del coronavirus, ¿no? Todo esto, se ha complicado un poco el mundo, pero que intentéis hacer pues un montón de cursos, que leáis libros, porque si leéis libros os vais a aprender muchísimo. Es muy importante leer libros de diferentes autores. Leer estudios, ¿vale? En PubMed, en páginas científicas, también es súper, súper importante. Asistir a congresos, tanto online como presenciales, si podéis. O sea, el hecho de no parar. Cuanto más te muevas en este mundo, más vas a aprender y más vas a conocer y más competente te vas a hacer en este mundo. Entonces, el hecho de estudiar por tu cuenta en casa, leyendo artículos científicos, leyendo libros, asistiendo a congresos, a webinars y a todo lo que podáis en este mundo es muy importante, ¿vale? O sea, la clave es que os mováis lo máximo posible y no os estanquéis. O sea, no os conforméis con nada.
querer aprender, el hecho de querer hacer todo, ¿vale? O sea, tenemos un montón de referentes. Hoy en día, pues, cada vez está todo más online, ¿no? Y en Internet tenéis un montón de información sobre nutrición. Entonces, el hecho de no parar, ¿vale? O sea, de asistir a cursos, a congresos, a ponencias y de que aprendáis al máximo posible. Pero sobre todo, leer. A mí leer me ha dado mucho conocimiento y es lo que más me está aportando hoy en día. Leer diferentes libros y aprender un poco de toda la gente. Estoy muy contento, muy emocionado, la verdad que yo estoy como un niño cuando entra a la juguetería, ¿sabes? Ha sido un auténtico placer realmente. O sea, cuando tú me dijiste para hacer la entrevista, o sea, dije que sí porque me parece... O sea, a mí siendo estudiante me hubiera gustado el hecho de que una persona hubiera dicho que sí. Entonces, pues me he puesto en vuestro lugar, en tu lugar, José Luis, y qué menos que aceptar esta entrevista, aceptar ayudaros, aportar todo lo que yo pueda y lo que esté en mis manos. Y realmente, pues me ha hecho mucha ilusión, ¿vale? O sea, sé que te ha hecho ilusión, pero a mí también me ha hecho mucha ilusión el poder participar aquí y ayudar no solo a ti, sino al resto de compañeros de clase. Así que ha sido un auténtico placer, de verdad. Solamente me queda decirte gracias, mil gracias, de verdad. Y nada, un fuerte abrazo hasta el País Vasco, a ti, Ander. Ojalá le hagas llegar mi mensaje, decirle que lo admiro mucho porque ya ese hombre está muy, muy ocupado, ya tiene muchos seguidores y pues ya no le da la vida para responder. Entonces, espero que tú que... Muchísimas gracias nuevamente por Muchas su gracias. tiempo. Nada, ha sido un placer, ¿vale? Okay. Cuídate, John, mil gracias. Cuídate. Muchas gracias, hasta luego, cuídense. Luego. Chao.